Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con dos invitados muy especiales, que no tienen nada que ver el uno con el otro. El primer tema que vamos a desarrollar es la situación de Venezuela, las implicaciones de la deteriorada salud del presidente Hugo Chávez y qué puede llegar a pasar con Chávez en el poder, presente en una nueva campaña presidencial en el año 2012 y sin Chávez. El futuro de Venezuela. Y el segundo tema tiene que ver con la salud, con un invitado maravilloso, muy especial, un médico colombo japonés, Fabián Emura. La salud del presidente Hugo Chávez de Venezuela preocupa, por supuesto, a su país, pero preocupa en todo el continente y también en el mundo entero. Por supuesto, la salud del presidente Chávez está ligada al futuro político de esa nación que tiene elecciones presidenciales en el año 2012. Para analizar lo que los venezolanos están sintiendo y pensando acerca de Chávez y del futuro de Venezuela, de lo que puede llegar a pasar, hemos invitado a Óscar Chemel. Él es el director de una de las más influyentes y reconocidas firmas de investigación de opinión pública y de marketing político. Óscar, muchas gracias por estar en Entérate del canal Caracol Internacional. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. En este momento, la gente, de acuerdo con la última encuesta realizada por su firma, Interlaces, ¿qué piensa? ¿Que el presidente Chávez, así con la salud deteriorada, debe permanecer en el poder o debe cederlo a un subalterno suyo? Sí, la mayoría de los venezolanos, por encima del 60%, piensan que el presidente Chávez debería delegar la presidencia en el vicepresidente, tal como contempla la Constitución. Y en el caso de una ausencia definitiva, la mayoría de los venezolanos también está de acuerdo con que sea el vicepresidente quien asuma hasta las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre del 2012, tal como lo establece la Constitución. Óscar, contemplemos por favor dos escenarios. El primero, que Chávez se alivie, como todo el mundo quiere desde el punto de vista humano, y se pueda presentar a los comicios de diciembre del próximo año. ¿Qué puede pasar de acuerdo a lo que ustedes han investigado con cerca de 1.333 venezolanos en encuestas personales? Sí, esta investigación, la más reciente investigación de Interlace, revela que una recuperación del presidente Chávez significaría algo así como una especie de resurrección. El presidente Chávez es un líder religioso. De hecho, a pesar del malestar, del descontento, de problemas tan graves como la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la vida, la corrupción, la crisis de la vivienda, el desabastecimiento, a pesar de todos estos problemas, el presidente goza hoy de una alta popularidad. Más del 50% de los venezolanos tiene una opinión positiva de la gestión del presidente Chávez, porque el presidente Chávez se comporta como un líder religioso. Él es el líder que ama a los pobres, que ha dedicado su vida a los pobres, según su discurso, su propio discurso, y que le ha entregado su vida a los pobres. Esta especie de mensaje, de discurso moral, de discurso social, de alguna manera lo blinda frente al agravamiento de los problemas y la falta de soluciones. De alguna manera ir contra el presidente Chávez pareciera que es ir contra sus ideales. Buena parte de esta valoración positiva no se soporta en logros, no se explica por logros o concretos, no se orienta a la gestión. La mayoría de los venezolanos reconoce que el presidente, o entiende o percibe que el presidente tiene un desempeño positivo porque tiene buenas ideas y proyectos, quiere a los pobres y sobre todo porque es un hombre bueno. Así es como está percibido, pero supongamos, señor Chemel, que los venezolanos no tuvieran enfrente al presidente Chávez porque su salud se deteriora y no está en condiciones de gobernar. En este momento, al corte del próximo año, la oposición tiene un líder realmente que represente a ese 55% de los venezolanos, según su encuesta, que son ni están con Chávez, ni están con la oposición. Sí,
Sí, ese es el reto de la oposición, intentar cautivar a más o menos cerca de la mitad de la población que no se identifica con que no se identifica plenamente ni con uno ni con otro. En el caso, para responder a su pregunta anterior, en el caso del presidente Chávez, la enfermedad lo ha afincado. El chavismo no ha crecido, pero ha crecido el chavismo radical. Es decir, aquel segmento de venezolanos que profesa una devoción casi religiosa, que es leal, que está convencido con relación al liderazgo del presidente Chávez. Este segmento ha crecido. De alguna manera, la enfermedad del presidente ha provocado una especie de soledad afectiva, y esto lo que hace es atrincherar mucho más al chavismo frente a lo que considera es la amenaza, es decir, el retorno de la oposición como restauradores de la exclusión. No hay que olvidar que este es un gobierno que no está orientado a la gestión, este es un gobierno orientado a la propaganda, es decir, al control psíquico, al control emocional sobre buena parte de la sociedad venezolana. Una ausencia definitiva del presidente, si bien la mayoría de los venezolanos reconoce que debilitaría las posibilidades de triunfo del oficialismo en la próxima contienda electoral, cuando se le pregunta a los venezolanos en un escenario polarizado, es decir, enfrentando al líder de la oposición o al candidato de la oposición, el chavismo se recompone, se reconstituye y sube las preferencias de ese candidato oficialista que no sea Hugo Chávez Frías. Es decir, los ideales, la simbólica defensa de los intereses populares se mantiene frente a lo que buena parte de la población considera una amenaza, que es el regreso de la oposición o la restauración de la exclusión. Pero sí tiene el chavismo, de no estar Chávez de por medio en una contienda presidencial en el año 2012, ¿tiene alguna figura que cohesione a ese 27% de venezolanos que se consideran chavistas radicales? Sí, alrededor, la mayoría de los venezolanos, y en esta encuesta lo revela, la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de más del 60%, percibe que no hay otro líder importante que sustituya al presidente Chávez. Los que figuran con un porcentaje pequeño pero significativo son el actual vicepresidente ejecutivo Elías Agua y el actual canciller de la República Nicolás Maduro, el primero con 15% de las preferencias y el otro con el 8% de las preferencias. La mayoría, como le decía, no reconoce, no percibe que exista otro líder. Y en el caso de la oposición, por ejemplo, entre Enrique Capriles, el gobernador del estado de Miranda, o Leopoldo López, o Manuel Pérez, o la señora María Corino, o también, por ejemplo, Antonio Ledesma. De todos esos que hay en este momento en camino, ¿alguno está superando con fortaleza a algunos de los otros? Fíjese que a pesar de la ausencia del presidente y sobre todo lo que es más importante, a pesar de la ausencia del discurso presidencial, la oposición todavía no ha colocado una oferta en la sociedad venezolana. Es decir, todavía la oposición mantiene los mismos porcentajes históricos, desde el punto de vista electoral, los mismos porcentajes de votación hoy que hace unos años atrás. Es decir, la oposición todavía no logra convertirse en una alternativa. Es más, el aparato de propaganda oficial, entre otros ingredientes estratégicos, entre otras líneas estratégicas, ha buscado sistemáticamente estigmatizar a la oposición, es decir, convertirla en una amenaza, en una potencial restauración de la exclusión, de la discriminación, del desprecio por los pobres. Entonces, buena parte de ese congelamiento, de esa parálisis que hoy sufre la oposición, tiene que ver también con esta estigmatización. Los candidatos, los aspirantes de oposición que lucen con más oportunidades son hoy el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, le sigue María Corina Machado, Pablo Pérez y Antonio Ledesma. Sin embargo, todavía siguen siendo aspirantes sin un sólido liderazgo. El actual gobernador, Enrique Capriles, luce de primero porque es el más visible, pero todavía la oposición no logra superar alrededor del 40% de respaldo electoral que ha gozado en otras contiendas electorales. El reto de la oposición es convertirse en alternativa. Pero con ese panorama que usted nos pinta,
poco desolador de cara al futuro en cuanto a liderazgos visibles se refiere. ¿Es imposible pensar en la posibilidad de una tercera vía, un candidato que no sea ni de la oposición ni del chavismo, que logre aglutinar y liderar al pueblo venezolano? Sí, las encuestas revelan que la demanda simbólica, es decir, lo que la gente percibe como una tercera alternativa tiene que ver con la figura de un independiente, que la gente lo utiliza como una especie de metáfora, es decir, quisiéramos un líder que pudiera unir a los venezolanos, que no fuera ni chavista, ni opositor, ni de un lado, ni del otro, ni rico, ni pobre, y que le permitiera unir a los venezolanos. Eso es una demanda que está latente, que es profunda en la sociedad venezolana. Hay fatiga por la confrontación. El 90% de los venezolanos está demandando la unidad del país, la reunificación del país. Sin embargo, en este sentido, la oposición pudiera tener posibilidades si logra despolarizar el debate, si logra dejar de ser oposición para convertirse en una proposición venezolana que no sea de oposición y mucho menos antichavista, que sea una propuesta venezolana, una convocatoria a todo el país. Esto tiene que ver fundamentalmente con la necesidad que tiene la oposición de despolarizar el debate electoral. La estrategia oficial, por el contrario, tiende a acentuar la polarización, porque en la medida que los sectores populares vean un enemigo de la inclusión, vean un enemigo de los intereses de los sectores populares, vea un enemigo de los logros que la gente cree que ha alcanzado, en esa medida las mayorías podrían posponer sus demandas de bienestar ante el imperativo de defender. Sí, señor Chepel, escúcheme que lo interrumpa. El pueblo venezolano, según sus investigaciones de opinión pública, quiere el socialismo siglo XXI que ha venido pregonando Chávez. ¿Acepta el modelo socioeconómico cubano para Venezuela o lo rechaza? No, hay un rechazo. El modelo cubano tiene un rechazo de cerca del 90%, muy por encima del 80%. El socialismo del siglo XXI no ha logrado convocar, no ha logrado convencer, además porque el discurso oficial no ha logrado definirlo, no ha logrado concretarlo. El liderazgo del presidente Chávez no es un liderazgo ideológico, es un liderazgo religioso. La gente respalda al presidente no por sus ideas, no por sus modelos, respalda al presidente porque considera que el presidente Chávez es un hombre bueno y humanitario, con buenas ideas, que quiere a los pobres, que piensa en los pobres. Estos soportes morales del liderazgo del presidente Chávez son los que soportan su amplio respaldo popular hasta este momento. Eso no quiere decir que sea un liderazgo sólido. El liderazgo del presidente Chávez es un liderazgo vulnerable. Una de sus fortalezas fundamentales es la ausencia de opciones. Los pobres, según relatan en nuestros estudios, los pobres no tienen otra opción. Y para los pobres es muy importante la certeza de que no serán excluidos, la certeza de que hay alguien que los quiere, que hay alguien que los protege. Esta certeza se las proporciona fundamentalmente el discurso presidencial. Ha sido usted muy gentil con toda la audiencia de Entérate, de la señal internacional del canal Caracol. Creo que después de escuchar a Óscar Chepel tenemos más elementos de juicio y de análisis para saber qué es lo que está pasando en Venezuela y cuál puede ser el inmediato futuro, con Chávez o sin Chávez. En unos segundos vamos a regresar con un tema diametralmente opuesto. Tiene que ver con la salud de millones de personas en el mundo entero. Y vamos a conversar con un médico gastroenterólogo colombo-japonés, Fabián Emura, un auténtico genio. Regresamos con un personaje, véanle la cara, miren el rostro. Pues bien, el doctor Fabián Emura es médico, gastroenterólogo, no solamente se graduó en la Universidad del Valle, sino en la Universidad Nacional, y en la Universidad de Tsukuba, y en la Universidad de Tokio. Allá hizo todas las especialidades que ustedes quieran, cancerología, gastroenterología. Doctor Fabián, es un honor tenerlo. Darío, es un honor para mí.
¿Por qué da el cáncer gástrico? Da por una combinación de 3 factores. El primero es una infección que tiene casi toda la población mundial. Se llama Helicobacter pylori. Lo interesante es que no todas las personas que tienen Helicobacter pylori desarrollan la enfermedad. En segundo lugar, la herencia es un factor muy importante, no solamente para el cáncer gástrico, sino para todo el tracto digestivo. Y tercero, un factor ambiental. Dentro de esos está algo en la dieta, que es la sal, las habas en nuestro país y algunos otros compuestos bioquímicos que estamos en proceso de investigación. La sal. La sal, ¿En exceso? Porque todo tiene sal. Claro. La sal en exceso desencadena una reacción dentro del estómago que es un predisponente a la formación de cáncer. Pero también tiene que haber la bacteria y también tiene que haber una predisposición genética. ¿Y esa bacteria es cogénita? Esa bacteria se pasa de los padres a los hijos y a través del agua. Y nosotros en Colombia tenemos una altísima tasa de infección por esa bacteria que llega al 76% en los adultos. Y entonces, ¿por qué a unas personas que tenemos esa bacteria, que todos la tenemos, sí les da y a otros no? Porque se necesitan otros factores adicionales, como son la dieta, la ausencia de factores protectores dentro del paciente y la herencia. Cuando se juntan todos esos factores, el cáncer se desencadena. Cuando no se juntan, no. Pero la dieta, por ejemplo, ¿qué otros alimentos predisponen o pueden desencadenar un cáncer gástrico? Más que desencadenantes, aparte de la sal, que es lo que tenemos claro los que investigamos en esta área del cáncer, hay factores protectores, que eso quizás sea algo muy interesante en nuestro medio. Dentro de los factores protectores, aparte de los betacarotenos, como la zanahoria, por ejemplo, y el selenio, como las carnes blancas, el pollo y el pescado, está la vitamina C. La vitamina C presente en verduras y frutas frescas hace que la bacteria esté lejos del estómago y esa es una manera de proteger al estómago de la formación de cáncer. Protege. Sí. Todos estos alimentos que usted nos ha indicado. Exacto. ¿Comidos de manera natural o incluso a través de componentes químicos? Eso no es tan fácil afirmarlo, digámoslo así, pero en general cuando hay selenio, vitamina C y betacarotenos en una dieta, que perfectamente puede ser la que tomamos en nuestro país, hay una protección del estómago. Obviamente hay que poner todo en la balanza, ausencia de factores de riesgo, incremento de factores protectores, seguramente van a tener un paciente lejos del cáncer gástrico. El doctor Fabián Emura es profesor de la Universidad de La Sabana desde hace 3 años. Va a Japón en un par de meses ya como conferencista. Allí estudió, como ya dije, y ha venido adelantando realmente una investigación que tiene unos resultados impresionantes. Por ejemplo, 1 de cada 3 seres humanos en Bogotá, entre los 40 y los 70 años, está muy propenso a lesiones gástricas. ¿Muchos se mueren? Cuando el cáncer lo encontramos en edad temprana, es decir, in situ, que se llama el carcinoma in situ, es completamente curable. Y eso es lo que debemos encontrar en nuestra población, un cáncer en estado muy temprano que sea curable. Ahora, obviamente es mucho mejor prevenir la formación de cáncer. Y en eso está la endoscopia sistemática del estómago, es muy importante para prevenir la aparición de esas lesiones y sobre todo detectar las lesiones premalignas en un estado en que el cáncer ya no se pueda desarrollar. ¿Y yo cómo sé que tengo una lesión gástrica? ¿Qué manifestaciones tiene? Pues Darío, esto es muy interesante porque no hay ninguna manifestación del cáncer temprano. Una persona puede estar caminando en la calle haciendo sus labores cotidianas y estar desarrollando un cáncer adentro de su estómago. Sin saberlo. Y no lo sabe. Ahora, tampoco las lesiones premalignas, que son atrofia, metaplasia gástrica, dan una sintomatología. Eso da un espacio muy importante para el examen de prevención, que es la endoscopia sistemática, que hoy en día se hace en 3 o 4 minutos con sedación. Es un examen muy rápido. No duele, no molesta. No duele, es un poquito incómodo, vale la pena. Porque es por la boca, ¿no? Por la boca, da una sensación de náusea. A algunas personas les causa más desagrado que a otras, pero creo que el mensaje es que es mucho más beneficioso hacerse el examen durante 3 o 4 minutos que tener la incógnita de si una persona tiene un cáncer en el estómago o no. ¿Cada cuánto se debe practicar uno, después de los 30 o 40 años, una endoscopia? Los estudios que hemos realizado aquí en Bogotá demuestran que
lo que se recomienda es una endoscopia a los 40 años, hayan o no hayan síntomas. La segunda endoscopia va a depender de los hallazgos endoscópicos de la primera. Por ejemplo, si hay una lesión gástrica premaligna, lo que se recomienda es un seguimiento entre 1 y 2 años después. Si el estómago es sano y hay solamente una gastritis leve, creo que fácilmente el paciente puede hacerse una endoscopia cada 4 o 5 años. Cada 4 o 5 años. Y si a uno le descubren precisamente en esa endoscopia que tiene un cáncer incipiente, ¿eso es tratable o no hay nada que hacer? Endoscópicamente es tratable con una intención curativa. Hay una tecnología nueva que se llama disección endoscópica de la submucosa. Se introduce un bisturí a través de el endoscopio, que mide solamente 7 milímetros, y puede remover el cáncer, no importa el tamaño que sea, siempre y cuando sea superficial, y sacarlo por la boca. Esto da, obviamente, unos resultados muchísimo más favorables que la cirugía abierta en términos de que no duele, el paciente se va a la casa el mismo día, puede comer al día siguiente y no deja incisiones en la piel. Pero eso es como un milagro. Usted fue el primer colombiano que lo practicó en un paciente de 60 años. Y ese tumor gástrico que él tenía, este paciente, ¿usted se lo sacó sin haberle hecho cirugía por fuera? Sí, Darío, es correcto. A través del endoscopio y mirando la pantalla de video con las manos fuera del paciente, que es... ¿Usted no lo toca al paciente? No se toca al paciente durante el acto quirúrgico. El tumor es removido completamente a través de la técnica de disección endoscópica, que es una técnica japonesa, y el paciente pues quedó curado. El paciente está bastante bien y está contento además. No tiene incisiones y no le dolió. Y esa es y ahí cirugía. está. Ahí está. Y hemos venido realizando esa cirugía los últimos 3 años en Colombia. Una persona que sufra de gastritis y permanentemente siente que un incendio en el pecho, ¿debe hacerse una endoscopia? Claro, si es mayor de 40 años, tiene todas las indicaciones de hacérsela. Ahora, si no tuviera esos síntomas, también, porque como ya lo dijimos, el cáncer gástrico crece y no avisa, y no hace alarde, y es un enemigo que va creciendo de manera silenciosa. Esos síntomas de reflujo, de los que usted habla, una sensación de quemazón en la parte superior del abdomen o un fogaje por la parte del tórax que a veces asciende hacia la garganta, son síntomas de una enfermedad benigna que se llama reflujo gastroesofágico. Estamos entonces ante una entidad benigna que manifiesta y que dice: aquí estoy, tráteme. Eso hace que los pacientes vayan a consulta, digamos, fácilmente y sean tratados. El otro espectro es el que no avisa y el que no va, pero ese creo que es el que más tiene necesidad del examen. Lo que poca gente sabe es que el doctor Emura tiene un gran sentido social, tiene un gran compromiso con la gente pobre de los estratos 1 y 2 del CISBEN, y 2 meses al año, por allá en octubre y en noviembre, saca tiempo para atender gratuitamente, hacer el diagnóstico, hacer la endoscopia, si es necesario el tratamiento, incluso la cirugía, ir a una sala quirúrgica. ¿Cuánta gente realmente ha pasado de manera gratuita a través de sus manos, doctor Emura? Atendemos más de 300 personas de bajos recursos al año. Al año. Eso lo hacemos, como usted bien lo ha dicho, Darío, en los meses de noviembre y parte de diciembre, digamos, ya hasta el día de Navidad. Ya, más o menos. En las mismas sillas, asientos donde se sientan nuestros pacientes particulares y nuestros pacientes de las empresas de medicina prepagada de nuestro país, viene también el paciente de bajos recursos del CISBEN 1 y 2. Pero usted, ¿con qué recursos atiende toda esta gente? Dado que nosotros tenemos, obviamente no tenemos ánimo de lucro, pero no tenemos intención de pérdida, entonces buscamos la ayuda de la empresa privada que nos ayuda a sufragar los gastos básicos. Y esto lo hemos denominado un altar de misericordia, en el sentido de que mis empleados y nuestros personal médico ofrece y prácticamente que dona su tiempo sin una remuneración, digamos así, importante, para poder buscar el cáncer temprano donde realmente está, que es en la gente de bajos recursos socioeconómicos que no tiene, digamos así, acceso a esos protectores y no tiene un acceso a una endoscopia de alta tecnología a los 40 años. El doctor Emura
estudió siempre en universidades públicas. Todas las universidades en las que estudió, que ya cité, son universidades públicas. No tenía recursos, siempre fue becado por ser un hombre brillante, por ser un colombiano responsable, un colombiano ejemplar. Por supuesto, habla divinamente bien el japonés. ¿Y le gusta Colombia? Fue la razón por la cual yo volví. Después de 8 años, yo decidí aceptar la invitación del gobierno colombiano a volver porque me gusta Colombia, amo Colombia, creo en nuestro país, creo que se pueden hacer cosas buenas. Creo que la combinación de aprender la tecnología en Japón y aplicarla en nuestro país fue la mejor combinación que yo he podido aplicar, y esa combinación se sigue repitiendo ahora como pasó en mi nacimiento, una combinación de Japón y Colombia aplicada ahora en nuestro medio para beneficio de los pacientes de bajos recursos. Creo que ha tenido el impacto y el eco, y quizá eso sea lo que ha motivado un llamamiento a los medios de comunicación y quizá finalmente esta entrevista. Es Fabián Emura, 45 años, colombo-japonés, médico gastroenterólogo, científico, investigador del cáncer, colombiano ejemplar. Ha estado con nosotros en Entérate. Los invito a la próxima semana. Envíenos sus comentarios, preguntas y sugerencias a nuestro correo enterate@caracoltv.com.co y participe en nuestros foros ingresando a caracoltv.com/entérate. Hasta la próxima semana.